Hola a todos, bienvenidos a Veterineando. Yo soy Ischel Palacio, CEO de Majo Robles, y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo saber cuándo llevar a tu mascota a consulta. Excelente tema. Creo que es algo que genera bastantes dudas. Sí, porque la verdad sí creo que muchos luego no saben realmente cuándo tienen que llevarlos y sí son signos que nosotros vemos en consulta que decimos, esto sí era ya de un poquito antes, no en este momento. Entonces estaría bien que platicáramos un poquito sobre todo. Así es. Y pues bueno, el primer punto creo que es algo que ya tocamos mucho en capítulos anteriores, pero no está de más recordar en este momento que es de manera preventiva, ¿no? O sea, más allá de cuando vacunamos, desparasitamos, etcétera, etcétera, que obviamente es importante, una revisión cada 4 o 6 meses creo que es bastante relevante, tanto para perros como para gatos, como para asegurarnos que todo está bien. Sí, que no hay ahí algún temita que... Así es, porque digo, me he topado con pacientes de 10, 12 años que nunca en su vida han ido al veterinario porque siempre fueron pacientes muy sanos. Qué bueno, qué bueno que fueron muy sanos. Sin embargo, a veces pues hay detalles que pudimos haber detectado a lo mejor antes, Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, pues bueno, eso es relevante. Pero bueno, ya más allá de la parte preventiva, ¿cuál dirías que es el signo más importante o más frecuente que tendríamos que estar pendientes? Pues el signo más frecuente siempre, bueno, en mi caso lo he visto el vómito, ¿no? El vómito siempre es como la mayoría de las consultas que llegan, es que estaba vomitando desde hace X días. Mucha gente, y tú y yo lo platicábamos hace un ratito, esto lo asocia a algo muy normal, pero en realidad no es normal. Tú dirías, sí, yo vomito todos los días y súper casual, normal, no. O vomito una vez por semana, sí. Sí, es súper normal, sí, yo vomito siempre, después de comer. No, no es normal. Entonces ahí algo está pasando, ¿no? Pero sí, yo creo que el vómito es el signo más frecuente. Aquí sí hay que hablar un poco de las edades, porque pues un vómito en cachorros, por ejemplo, pues sí puede llegar a ser grave, ¿no? Pero aquí, ¿qué influye mucho? Uno, la frecuencia con la que estamos presentando el vómito. Y dos, pues, también creo que un poquito la cantidad o el tipo de vómito que es, ¿no? Porque muchas veces, vaya, qué asqueroso capítulo. Pero es importante. Es importante, ¿no? Es importante que nosotros cuando lleguemos a consulta digamos, sí lleva mi cachorro de 2 meses alrededor de 5 vómitos en un día, ya es motivo de, pues, una consulta de urgencia, de urgencia. ¿Por qué? Porque los cachorros se deshidratan muy rápido. Mucha gente no lo sabe, pero sí, se deshidratan muy rápido. Vómitos y diarreas sí son luego motivos de urgencia en cachorros. Otro de los signos, que es la diarrea. em, pero aquí, pues, también no solo la frecuencia o la cantidad, sino el tipo de vómito que vemos, porque no es lo mismo un vómito amarillo a un vómito que dijeran, "Ah, es que vomitó el alimento", ¿no? Entonces, eso también creo que es importante. Uno, que sepamos que no nada más está vomitando, sino saber qué está vomitando. Claro, totalmente importante. Y por ejemplo, también viejitos, ¿no? Pacientes viejitos que empiezan a tener vómitos, a lo mejor no tantos en un día, pero sí 2, 3 veces por semana, y ya llevan 2, 3 semanas con esos vómitos esporádicos. Eso nos está indicando que algo no está bien. Ahí algo está empezando a pasar, algo está empezando a generarnos un problema, y es relevante. No hay que esperarnos hasta que justo el paciente ya está deshidratado, que ya no se mueve, que ya lleva 2, 3 días sin comer, porque entonces precisamente se convierte en una urgencia y generalmente son pacientes pues que ya se deterioran tanto que a lo mejor el pronóstico cambia, ¿no? Lo que pudimos haber hecho cuando empezaban estos vómitos ya no se puede realizar cuando ya estamos en ese momento, ¿no? Que ya han pasado semanas, a veces más. Desafortunadamente hay veces que sí nos esperamos demasiado, y pues no, o sea, es mejor que vayan a consulta y que les digamos, no es algo grave, no es algo de qué preocuparnos, pero que esté vigilado, que esté monitorizado, a que ya cuando lleguen, pues
ya es algo tarde, ¿no? Sí, para poder actuar. Que ya tal vez el tratamiento, pues ya no hay mucho que hacer en cuanto a tratamiento. Así es. Entonces, pues siempre que vean algo raro, algo diferente, digo, lo vamos a ir desglosando poco a poquito, pero siempre que vayan viendo algo distinto en sus mascotas, no crean que es tontería, no crean que nos molesta, no crean que es exageración, realmente es preferible que eso pase a que pues dejemos pasar tiempo que puede ser valioso. Sí, claro, porque muchas veces ya luego la gente dice: "Ay, es que yo la verdad es que consideraba que esto no era importante". Y no, sí, aunque es uno de los signos que más, vemos, pues es que hay 1000 causas por las que el vómito se puede presentar. No nada más hay un tema de que, ay, pues le dio de que le dimos de comer pollo y lo vomitó. No, o sea, el vómito puede ser hasta temas renales, ¿no? Sobre todo en pacientes ya de edad, pues, más avanzada, pero sí, el vómito puede decirnos 1000 cosas. Sí, justamente hace rato te platicaba de un reel que vi bastante divertido, en donde le preguntan a varios médicos, ¿no? ¿Cuáles son los signos más frecuentes de cuerpo extraño? Vómitos o diarrea. Sí. De enfermedad renal, vómitos o diarrea. De gastroenteritis, vómitos o diarrea. Entonces realmente son signos muy inespecíficos que nos pueden hablar de en uno de problema, pero al final es eso, nos hablan de problemas, entonces hay que abordarlos. ¿No? ¿Qué otro signo creerías que es importante? Pues ya lo tocamos ahorita, la diarrea. La diarrea. Pero a ver, aquí, igual que el vómito, pues tenemos muchos tipos de diarrea, ¿no? Y cuando ya decimos, esta es una consulta de urgencia, es porque ya tenemos agua, agua. Y que tenga diarreas, pues, muy frecuentes, ¿no? Que me digan: "No, pues, es que lleva unas 8 diarreas en el día". Pues sí, ya es momento, ya es momento. Sí. Yo creo que desde la tercera, que ya era agua, pues, ya era momento de acudir al veterinario. Entonces, eso también es importante, pero, pues, no siempre son agua, ¿no? Muchas veces, están estas diarreas que llamamos heces pastosas, que son, para que lo podamos ahí distinguiendo un poco, estas popós que cuando las intentamos levantar se quedan embarradas en el pavimento o en el pasto, que no son realmente firmes estas heces, ya se considera cierto grado de diarrea, porque también está la escala de Bristol, pero pues ahorita no vamos a tocar eso. Vamos a meternos en Pero, pues, desde que ya tenemos una popó muy aguada, que cuando la levantamos en barra, pues, ya podríamos entrar ahí en un tema digestivo que podemos acudir a consulta. Así es, que podría o no ser transitorio, la realidad es que yo que soy muy aprensiva, soy más de la idea de mejor, o sea, algo cambió, vamos a revisión, pero sobre todo, si este cambio va aumentando, va incrementando, ¿no? Y empiezan a ser pastosas y de pronto ya son más líquidas y de pronto cambian sus características, porque a veces no solo es eso, ¿no? No es solo que cambien como la solidez o no solidez que tienen, sino que empiezan a tener sangre, que empiezan a tener moco, a veces a lo mejor no cambia el color, pero son más fétidas, tienen un olor, es ese, exactamente, hay algunas pupos, digo, pues las heces huelen mal, pero hay algunas que son muchísimo más apestosas y se nota, ¿no? El cambio. Y aunque pareciera así como de, ay, guácala, ¿por qué se fijan en eso? Es que sí es importante, es la que nos da información. También muchas veces llegan los propietarios y dicen, ay, le puedo mostrar una foto y así como hasta con pena, ¿no? Y al contrario, a nosotros, bueno, al menos a mí, sí que me dan información. O sea, me parece súper útil que tomen fotos, que tomen videos, por ejemplo, ¿no? Cuando el perro está vomitando, cuando el gato está vomitando, que ahorita voy a los gatos, eh, que los graben, claro que importa, porque entonces nos permite ver las características que tiene el paciente, diferenciar si es un vómito, si es una regurgitación, es que en el caso de gatos, si es tos, que se puede componer, por eso decía, ahorita voy a los gatos. Entonces, obviamente las descripciones a veces son muy detalladas y bastante claras, a veces no lo son tanto, pero algo que siempre le menciono a mis propietarios es, no es lo mismo la idea que yo me puedo generar a partir de una descripción, aunque sea detallada, a verlo, ¿no? Entonces, digo, actualmente ya todos traemos el teléfono en la mano y la mayoría de veces lo traemos, o sea, prendido. Entonces es muy fácil entrar
a la cámara, grabar una foto y créanos, no hay información excesiva. Creo que nunca está Todo de más, ayuda. ¿no? Y sí, por eso muchas veces luego en consulta, en mi caso particular, tiendo a preguntar muchas cosas que luego no parecen relevantes, pero que aunque no lo crean, pues nos dan mucha información, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues mientras más descriptivos pueden ser, por más que parezca exagerado, créanos, sí, es mejor, ¿no? Ahora, bueno, pues otro punto importante que ya mencionaba, tos, estornudos, secreción nasal, Las letanías de las veterinarias, de los larenares, o sea, luego damos en cada consulta y particularmente con gatos, me gustaría como justo enlazarlo porque hay muchos propietarios, sobre todo aquellos que no tienen tanta experiencia con gatos, o sea, como que toda su vida tuvieron perros y es el primer gato, se suele confundir mucho, ¿no? Muchas veces cuando un gato está tosiendo, parece que trae algo atorado o que quiere vomitar y no puede. Y esto no es algo digestivo, es más bien que tiene tos, es algo respiratorio. Y de ahí las descripciones detalladas y los videos, ¿no? La importancia de. Entonces, pero definitivamente tos, secreción nasal, estornudos, sobre todo que van siendo mucho más frecuentes o que cambian características, claro que también son motivo de consulta. Sí. Muchas veces hay personas que me dicen cuando preguntamos, ¿no? Estos estornudos me dicen sí. Ok, cuando estornudo, ¿cómo son estos estornudos? No, estornudo una vez como cada 6 meses. Bueno, ok, Años al otro estoy exactamente, o sea, que está bien que lo mencionen, pues, pero, sí. pero sí, no es lo mismo que estornude una vez eventualmente, y creo que la comparación que hacías en un principio es bastante relevante, ¿no? En nosotros que consideramos normal. Y que bueno, ahí también nos vamos un poquito hacia qué consideramos normal en nosotros, ¿no? Sí, Pero bueno, si nosotros lo hacemos y nos parece normal, pues podríamos esperar que sea normal en nuestras mascotas. Pero si en nosotros ya nos parece raro, o sea, si ya empiezan a estornudar 5, 6, 7 veces en un solo día y adicional a esto hay secreción nasal y adicional a esto bajo la actividad o bajo el apetito, pues sí es signo de que algo no está muy bien. sobre todo creo que en gatos es donde más frecuente vemos esto también, que se tienden a aislar. Eso es importante, es uno de los signos más frecuentes y lo mismo, es sobre todo que encuentran más fácilmente propietarios que no están tan acostumbrados o tan familiarizados con los gatos, porque los gatos son una especie que oculta mucho la tecnología. Entonces, muchas veces lo único que notamos es eso, ¿no? Que pues de repente se hizo más, de repente baja un poquito más la actividad, de repente baja un poquitito su consumo de alimentos, o sea, creo que en gatos más que en perros son cambios bien sutiles y que sí nos pueden indicar que es algo realmente importante, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque pues los gatos tienden a ser muy independientes a diferencia de los perros, en el sentido de no siempre están encima de ti, ¿no? Ellos sí luego requieren mucho de su espacio, pero el que veamos esto de que se esconden, pues sí es algo que tendría que llamarle la atención a los tutores y decir, ok, tal vez algo no está bien aquí, vamos a consulta. Exactamente. Entonces, pues bueno, justo prestar atención como a estos cambios. De comportamiento, a final de cuentas, es eso, un cambio de comportamiento. Así es, que parecería a lo mejor no relevante, pero sí lo es, ¿no? Y luego están como otras dudas que a veces a mí me sorprenden porque digo, ¿de verdad tenemos preguntas? Por ejemplo, accidentes, ¿no? A lo mejor atropellados, caídos, golpeados, heridas que sangran, que tú dirías, pues sí, ¿no? A mí me suena muy lógico llevarlo a consulta. Yo iría a un médico si me sucediera algo así. Exactamente. Pero a veces no pasa. Muchas veces recibimos llamadas o recibimos mensajes preguntando si es necesario acudir. Mi respuesta sería, no está mal que pregunten, pero la verdad es que muchísimos
médicos, hospitales, clínicas, pues no estamos 100% pendientes de los teléfonos. Eso es una realidad, ¿no? A veces por la pérdida de trabajo, a veces por que estamos en consulta, a veces por distracciones, no sé, N número de razones. Y son situaciones que son emergentes, o sea, que es algo que realmente, pues, mi lógica diría que no puede esperar, ¿no? Entonces, si algo pasó, o sea, nuestro paciente estaba bien y hubo un incidente que le generó un traumatismo, un lo que sea, sí, 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 o sea, ni se esperen. Siempre es importante que tengamos, o sea, sí, a nuestro médico de cabecera y ya platicamos también sobre hospital, clínica, domicilio, lo que sea, pero creo que siempre es importante tener ubicado el hospital 24 horas más cercano que tengamos y correr, ¿no? Eso me parece súper, súper necesario. Y eso, o sea, si ya preguntamos o ya marcamos y no nos contestan, pues no se esperen 2, 3, 4 horas, 12 horas, 24 horas, porque eso solamente va a agravar la situación. Si no nos contestan, vayan al hospital más cercano. Claro, sí, definitivamente. Y es que muchas veces, y lo que platicábamos creo que en mi primer episodio, mucha gente no sabe que existen hospitales o urgencias veterinarias y pues sí, ¿no? Para esto es este podcast, ayudarles a ustedes también que podamos pues saber un poquito más sobre uno, el área y dos, pues el cuidado de nuestros animales. Los hospitales veterinarios son 24 horas, por favor. Sí busquen Google cuál es mi hospital veterinario más cercano por la zona. Así es. Luego aquí lo importante o lo relevante es resolver. Ya después vemos si lo trasladamos con nuestro médico de confianza o se queda ahí o lo que sea. Pero en el momento emergente, pues hay que resolver y va a resolver el hospital 24 horas que esté más cercano a nosotros. Definitivamente. Ahora, ¿qué otro punto considerarías tú que sí sería relevante para poder acudir a consulta? Pacientes nuevos. Ok, Pacientes que acaban de adquirir o que acaban de adoptar, nacieron en casa, lo que sea, algún paciente que va llegando a casa, creo que es importante que tengan una revisión médica para saber, una, en qué condiciones viene, dos, tener un parámetro de comparación. A partir de ahí, independientemente si es cachorro, si es joven, si lo adquirieron de algún refugio, de la calle, o sea, de donde sea, creo que sí es necesario que acudamos a esta primer consulta, no solamente en busca de enfermedades, porque lo que queremos es que no las tengan, ¿no? Pero justamente en busca de cierta orientación, a lo mejor, por ejemplo, ya tenemos más mascotas y saber cómo hacer la introducción, qué riesgos representa para las mascotas que ya están en casa, exactamente, qué podemos esperar en los siguientes días de este nuevo ejemplar, ya sea perro, gato u otras, ¿no? Bueno, nosotras ya mencionamos, nos dedicamos a perros y gatos, pero obviamente existen N número de especies que podemos llevar a casa. Entonces, no importa la especie que sea, creo que es relevante que siempre lo hagamos en el acompañamiento de un médico, ¿no? totalmente de acuerdo. Y es que luego muchas veces decimos, bueno, es que ya tenemos un cachorrito nuevo, lo metemos a casa, pero en casa ya teníamos otros perros y pues no me vas a dejar mentir. Muchos cachorros luego vienen acompañados de enfermedades. Así es. A veces la gente cree que cuando decimos que tiene que pasar un tiempo de cuarentena antes de introducirlo a los animales que ya están en casa, es porque, no, es que mis animales están súper sanos, no le va a pasar nada al cachorro. No, pero pues también los que ya tenemos en casa se pueden contagiar de algo que el cachorro ya trae. Así es. Entonces sí, creo que el acompañamiento médico es muy importante porque muchas veces tomamos decisiones que no sabemos que pueden ser perjudiciales para el resto de los animales en casa. No lo hacen de mala fe, pero
Sí, claro, o sea, al final justo es eso, es un acompañamiento, ¿no? Entonces platicar de riesgos, de cuidados, de medidas preventivas, y pues sí, obviamente vigilar en qué condiciones se encuentra el paciente ahorita. Muchos a lo mejor no son enfermedades muy graves, pero tan pulguitas o tienen neuropatas o a lo mejor tienen por ahí en gatitos es muy común enfermedades virales, en ojitos, etcétera, que sí pueden llegar a representar un riesgo, a lo mejor no de gravedad, pero pues al final un riesgo, ¿no? Claro. Medidas que tomar. Entonces creo que ese es un punto importante. Creo que otro punto a tocar aquí, porque son muchos signos que podemos tomar en cuenta, no nada más es de que diarrea y vómito, no. Otro que ahorita creo que sí es importante que sepamos es en cuanto a la respiración de nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque luego muchas veces dicen, ay, es que está agitado, pero lleva agitado 3 días y ahí ves al perro jadeando constantemente. No, es que eso no es normal. Así es. Entonces, revisar la respiración de nuestras mascotas creo que también es un punto a considerar antes de llevarlo al veterinario. No necesita tener una dificultad respiratoria para decir, me gustaría que lo revisara un médico, ¿no? Queremos saber ahí qué está pasando. Así es que algún parámetro importante a considerar podría ser eh, contar respiraciones, sobre todo cuando están en reposo, cuando están descansando, que están así como en el momento más relajado del día. La respiración no debe ser mayor a 30, 35, 40 respiraciones por minuto. Ya si sobrepasa esos 40 y está de verdad en el máximo momento de descanso, aún está bien. No se esperen 3, 4 días a que ya tenga una dificultad importante o demasiado evidente, ¿no? Ya con que respiren rápido durante todo el día es suficiente para decir algo no está bien, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que es algo de lo que muchas veces dejamos pasar. Sí, y sí deberíamos de saber, ¿no? Al menos en nuestras mascotas, qué es lo normal. Así es. Principalmente, ¿qué es lo normal? Yo la conozco y es lo que yo siempre le digo a los tutores que van a consultar. Ustedes los conocen mejor que nadie. ¿Qué les llama la atención? Porque muchas veces acudimos a consulta por un tema y ya ahí desmenuzando poco a poco en la consulta nos damos cuenta de que ya son más cosas que van involucradas. Así es. Poner atención es básico. Totalmente, totalmente. Pues bueno, retomando la parte de respiración, obviamente ya hablar de una urgencia respiratoria. Vamos a ver pacientes que estiran el cuello, abren la boca, abren las manitas. Son pacientes que se intentan acostar pero no soportan mucho tiempo acostados. Eso ya, o sea, ni siquiera es como de si debo o no debo acudir. Vaya. O sea, es como ese paciente se está ahogando y está 3-2-1 de tocarle a San Pedro. Entonces, Sí, sí, sí. digo, lo ideal sería no esperar hasta ese momento. Ellos es que pasa, y sí, algunos voluntarios dicen es que o sea, estaba bien en la mañana y se descompensó ahorita en la noche. Sí, sí puede pasar. No es lo más común, pero pasa, puede pasar. Pero bueno, esos son signos ya de urgencia, de córranle, ¿verdad? Al hospital más cercano que tenga. Creo que otro punto a considerar ahí en cuanto a, creo que has de correr al hospital, ahí el tema de las convulsiones y los síncopes. También. Muchas veces luego la gente no va a saber cómo diferenciarlos. Pero aquí, ¿qué nos llama la atención para decir, este evento no fue normal y vámonos a correr al veterinario? Muchas veces los pacientes luego empiezan a tener una hiperextensión de los miembros, ¿no? Ya sea de las manitas o las patitas, no vamos a hablar el lenguaje veterinario ahorita porque hay que entender.
pero muchas veces luego vemos que o estiran las patitas y empiezan a tener estos movimientos, ¿no? Como si estuvieran tratando de nadar. Muchas veces, empiezan como a querer vocalizar o mueven mucho la mandíbula. Y ojo aquí, creo que sí es muy importante. Tenemos 3 etapas en las convulsiones, ¿no? Tenemos lo que es el preictus, el ictus y posictus. Muchas veces los animales nos avisan cuando van a tener un episodio convulsivo. Empiezan a tener comportamientos anormales, ¿no? Desde empezar a dar vueltas o que de repente empiecen como a esconderse, en el caso de los gatos a veces. Por eso creo que el comportamiento es muy importante que tengamos identificado, volviendo a qué es normal y qué no es normal. Pero bueno, en cuanto ya estamos viendo un episodio convulsivo, es el momento en el que, en cuanto termina la convulsión, correr al veterinario. Así es. Y bueno, aquí es importante diferenciar, y sí me gustaría hacer un paréntesis entre importante ir al veterinario, situación emergente y situación urgente, ¿vale? Una convulsión no es una urgencia. Es decir, una convulsión, obviamente hay sus bemoles y ahí ya hay que platicarlo directamente con su médico, pero una sola convulsión no es una urgencia, no es algo que nos esté poniendo en riesgo en ese momento la vida del paciente. Exacto. ¿Necesita revisión? Sí. ¿Necesitamos acudir al veterinario? Por supuesto. Idealmente no vamos a esperarnos a ver si tiene otra. Exacto, ¿no? Que es a lo que vamos, ¿no? Exactamente, pero digamos que si llegamos a un hospital que tiene una carga de trabajo importante y nos hacen esperar, o sea, no está mal, ¿no? Si es un paciente que en ese momento puede esperar. Una situación emergente es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Es algo, sobre todo accidentes, ¿no? Algo que obviamente no estaba planeado y que no pudimos haber previsto, pero que cambió totalmente la condición de nuestro paciente. Generalmente, pues lo que ya había mencionado, atropellados, caídos, golpeados, mordidos, ¿no? Es una situación emergente que no siempre es urgente. O sea, si a lo mejor el carro pasó por, o sea, mi perro quedó como entre las 4 llantas, pero aparentemente no le pasó nada. A lo mejor no es urgente, obviamente sí necesita revisión porque aparentemente no le pasó nada, no sabemos, pero tal vez eso no es urgente. O a lo mejor se cayó de la cama, ¿no? Necesita revisión, seguro sí, más si es un chihuahueño, un Yorkshire, o sea, un perro talla pequeña o un gato, eh, pero a lo mejor no necesariamente es algo urgente. Urgente, ya lo que habíamos platicado, ¿no? Por ejemplo, dificultad respiratoria, urgente si lleva más de 3 convulsiones en menos de 24 horas o si lleva 2 o más convulsiones sin una recuperación completa entre cada una de ellas. Vamos, son situaciones que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente. Ahora, los familiares no tienen por qué saber precisamente la diferencia entre emergente y urgente. Para eso existe algo que se llama triage o clasificación, que es cuando ustedes llegan a un hospital, se va a hacer una valoración. Un médico va a revisar a su paciente y es quien va a decidir, ok, esto es urgente, me lo llevo, vamos a empezar a trabajar con él. O esto es emergente, pero es un paciente que esté estable y puede esperar. Y eso es importante que lo sepan, porque pues desafortunadamente, digo, nos encantaría poder recibir a todos los pacientes en cuanto llega, pero hay veces que los recursos, ya sea médicos, ya sea de equipos, etcétera, pues no son los suficientes como para poder recibir absolutamente a todos los pacientes en el orden en el que va llegando. Entonces se tiene que clasificar con base en el riesgo que tiene el paciente de fallecer, ¿no? Sí, claro, y sí es importante que sepamos diferenciar nosotros en casa que sí es una urgencia y que no es una urgencia, ¿no? Entonces, justo en el caso de las convulsiones, eh, aquí en la frecuencia, ¿no? Si ya, como comentabas, más de 3, urgente. Pero ya con una convulsión, de todas maneras tenemos que ir al veterinario para ver que no tengamos ahí algo aparte, ¿no? Del tema convulsivo.
igual con el tema de vómitos y diarreacos. Si presentamos 1 o 2, probablemente no sea un tema urgente, pero sí es un tema que igual tenemos que revisar, de preferencia en el mismo día. Claro. Ya tenemos 5 diarreas, 8 diarreas. Sí, eso ya es, urge que lo reciban, o sea, urge que lo revisen, urge que lo reciban y posiblemente urge que el hospital. Yo creo que ya en otro capítulo podremos desarrollar más mucho el tema de las urgencias. Por hoy, Que sí se puede. pues creo que son puntos que ya tocamos. Ustedes en casa ya sabrán cuáles son las consideraciones sobre cuando ya llevar a sus mascotas al veterinario. Por hoy se nos acabó el tiempo. Triste, pero ya se nos acabó. De todas maneras, si quedan dudas, por favor, menciónenos, pónganos ahí, mándenos mensajito, y pues platicaremos de otro tema en otra ocasión. Pues bueno, gracias por ver el capítulo de hoy y nos vemos la siguiente semana. Adiós.